Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad de nuevo a esta revista de Medio Oriente en el que saludamos a Masa Gabriel. ¿Qué tal? Muy bien, Alejandro, ¿cómo estáis? Pues muy bien, acercándonos a Yom Kippur, ya se aproxima la primera estrella, ¿no? Y bueno, estamos en estas fechas que vienen tras Rosh Hashanah, este año nuevo judío, y yo te comentaba, Masa, que me gustaría saber un poco más acerca de la comunidad judía, ¿no? Y de lo que es la sociedad judía, si se puede llamar así, fuera de estos círculos, ¿no? De los que no forman parte de ella, porque en los medios muchas veces se habla de Israel, se habla del conflicto con Palestina y bueno, hablamos desgraciadamente de Shoah también, pero no sé si hace falta más información a día de hoy cuando tanto tiempo llevan los judíos en España y ahora se vuelve a hablar de ellos, por ejemplo, también, al menos en este país aquí desde el que emitimos, a raíz de la ley de nacionalidad sefardí, que también está saliendo, apareciendo ahora mucho en los periódicos, dado que ha finalizado el plazo, ¿no?, para presentar las solicitudes de doble nacionalidad. ¿Qué nos puedes decir tú de esto? Sí, me estaba buscando material para hablar, analizar los medios de comunicación, pero la verdad es que sale poco material. Lo que ha habido últimamente, bueno, tiene que ver con otras, en general tiene que ver con otras cuestiones. Hay, por ejemplo, muchos artículos sobre, efectivamente, los sefardíes que quieren que pueden la ley de nacionalidad y que se acababa el plazo y muchos han aplicado, ¿cómo se dice? No, aplicado, que aparezco Sí, han solicitado, ¿no? Han abierto. Solicitado a último momento, etcétera. Pero lo cierto es que sobre las fiestas concretamente o sobre la cultura judía, más allá de cuestiones relacionadas con Israel o lo político, es muy difícil encontrar nada. Yo no he encontrado gran cosa. Hay cuestiones, por ejemplo, en Shalom TV, donde sí hablan sobre todo de Rosh Hashanah, de cómo se festeja, lo que significa, pero no, en general, por lo menos este año no he visto yo en medios de los principales ningún tipo de comentario, ni la fiesta, lo que es una pena, porque deberían acercar. Es verdad que los judíos son una minoría, pero yo creo que sería interesante acercar a la mayoría, precisamente, algunas de las tradiciones del pueblo judío, que entiendan un poquito más lo que significa el Año Nuevo, etcétera. Claro, porque también muchas veces nos acercamos, al menos también aquí, hablando desde la perspectiva española, a la red de juderías de España, ¿no? A ese conjunto de municipios que forman parte de ella y por el que muchas personas se mueven, ¿no? Y disfrutan del turismo. Podemos hablar de Herbás, de Cáceres, de Tafalla, ¿no? De otros lugares en el que nos movemos por las juderías, pero no sabemos qué había en las juderías. Es que es muy interesante eso que dices, porque en el fondo tiene que ver mucho precisamente con la cuestión judía en España. Es algo que últimamente, en los últimos años, se ha convertido en algo mucho más fácil, porque la gente ha demostrado un interés, sobre todo desde una perspectiva turística, las juderías, etcétera. Pero no hay una verdadera comprensión o no es un interés, por lo que veo o por la impresión que me da, del todo honesto. Hay más un interés por lo curioso, ¿no? Mucha gente, a mí hay algo que siempre me ha llamado muchísimo la atención. En España, la cantidad de gente que cuando te explica que no es antisemita y que dice que tiene antepasados judíos, ¿no? Dice, no, porque mis antepasados eran sefardíes, etcétera, que es muy posible. Pero te dan ganas de decirle, bueno, pues si tus antepasados eran sefardíes y sientes algún interés por tus antepasados, que entiendo que sí, por eso me lo sacas a colación, ¿por qué no investigas un poco más? ¿Por qué no sales más allá de la mera superficialidad de decir, sí, yo fui al barrio judío de Herbás y además mis antepasados eran judíos? Me parece hace falta un poquito más de
de comprensión del otro. Que no sé en qué medida, yo hablo de esto con los judíos, pero no sé en qué medida, por ejemplo, hay una mayor explicación de los musulmanes, no lo sé, que tienen también otras tradiciones, y yo no sé en qué medida los medios en general explican lo que es. Creo que es un problema que tiene más que ver con mayorías que tienen un interés mediano en saber lo que son las minorías y cómo festejan. Sí, esa es otra cuestión que me venía a mí a la cabeza, hablar también de esa otra cultura, que al menos sí en los colegios puedo recordar que se hacía por lo menos mucha alusión al tema de las palabras, ¿no? A la etimología de ciertas palabras, pero bueno, ya tenían un componente, ¿no? en la educación. Ahora sí hay alguna asignatura obligada que hace referencia a la Shoah, pero desgraciadamente es para conocer a los judíos desde la estigmatización y al final su linchamiento, ¿no? Sí, es poner al judío, conocer al judío exclusivamente desde una perspectiva víctima. No sé muy bien tampoco, yo es que en ese sentido, y eso es una cosa puramente personal, soy bastante escéptica con lo que es la educación respecto a la Shoah. Creo que, mira, leí un artículo hace tiempo que me pareció muy interesante, y ahora no recuerdo exactamente quién lo firmaba, pero venía a decir que el problema con la enseñanza del Holocausto es que se enseña como un símbolo de lo que puede pasar. Y decía, y no es un símbolo, para el judío no es un símbolo, para el judío es algo que pasó. Y en la medida en la que se quiera enseñar el Holocausto única y exclusivamente como una proyección en el futuro, decía, no se está explicando lo que pasó. Se le está queriendo dar un sentido, pero hay que intentar explicar las cosas desde el hecho en sí. Es decir, no es un símbolo de lo que puede pasar, es algo que ha pasado concretamente en el mundo judío. Y eso me parece que es algo que a veces, incluso en los artículos, en esa aproximación al Holocausto, que falla. Por eso soy bastante escéptica no digo que no haya que enseñar el Holocausto, ni mucho menos. Lo que pasa es que soy bastante escéptica en la manera en la que se enseña, del mismo modo que me parece muy dañino para la memoria realmente el querer incorporar a todas las víctimas en una misma conmemoración o en un mismo recuerdo. Esto no quiere decir que no haya habido otras muchísimas víctimas, millones de víctimas de la barbaridad nazi, de la barbarie nazi, pero el Holocausto concretamente, la Shoah, es algo muy específico. Y da la impresión de que para que pueda pasar a la educación o que para que pueda pasar incluso en los medios de comunicación, hay que meterlo con más víctimas. Me viene a la memoria, por ejemplo, que eso para mí ya es el paradigma del absurdo de la enseñanza del Holocausto, el medio Alcalá Hoy, que escribió un artículo donde hablaba de las víctimas del Holocausto y decía que, bueno, que habían sido negros, mujeres, eslavos, judíos y gitanos. Bueno, no es exactamente así. O sea, ya directamente dejar a los judíos entre las últimas víctimas del Holocausto es el no va más, ¿no? Esto fue este año. Entonces, claro, uno se va dando cuenta de que digamos, la aproximación al judío, que es de donde venía todo esto, es profundamente superficial. Es una minoría simpática. Bueno, en el mejor de los casos, hablo mediáticamente, ¿no? Uh-huh. Pero sigues viendo cosas. Por ejemplo, el otro día veía un artículo en Ceuta, en medio de Ceuta, donde una persona escribía diciendo que por qué los judíos se creen el pueblo prometido, que no tiene que ser el pueblo prometido, es decir, con una serie de tópicos antisemitas tremendos, y esto fue ahora, hace 2 días exactamente. Hace exactamente 2 días. Una persona que supuestamente sabe lo que habla, pero lo único que hace es lanzar unos tópicos también de un nivel
de nivel iba a decir, casi el medioevo, ¿no? Porque apela a la cuestión religiosa también. Pero sí, en general, si estamos hablando de una aproximación simpática, vemos que al judío pintado como el judío de la expulsión, el judío sefardí que recupera la nacionalidad, el judío del Holocausto, pero no hay una búsqueda real de explicar, por ejemplo, el judaísmo como pueblo, no solamente una cuestión religiosa, la vinculación del judío con Israel. Es decir, mientras haces una especie de simpática aproximación, y en sí, insisto, lo de simpática lo podemos poner entre comillas, pero una aproximación amable al judío como minoría, como víctima, como el otro, a la hora de hablar del judío como mayoría en su país, y ahí no te gusta tanto, y ya los medios ahí cargan contra él, que es un poco lo de siempre, es decir, el judío víctima entra fácilmente, y entre comillas querible, pero el judío que se defiende, que no quiere ser víctima, a ese ya lo miramos con el ojo un tanto torcido, ese ya no nos gusta, contra ese atacamos. Uh-huh. Vamos a regresar más, así te parece, al inicio de lo que hablábamos en este programa, y es la ausencia, ¿no?, de todo lo judío, no todo, pero sí parte, sobre todo en relación a lo que se vive estos días. Para cerrar, cuéntanos, así a tu modo de ver, qué es Yom Kippur y qué significa para la comunidad judía. ¿Qué significa Yom Kippur? Bueno, es el momento, sobre todo yo creo que Yom Kippur hay que entenderlo sobre todo por supuesto hay que empezar el mes antes, pero así como finalización de estos 10 días que empiezan con Rosh Hashanah, cuando Dios juzga nuestras acciones, y son esos 10 días terribles en los que uno reflexiona y que llegan a su cumbre en Yom Kippur, en la que se ayuna, uno no se ducha, no se lava los dientes, es decir, deja todo lo que es superficial para centrarse en un momento de reflexión y de relación. A mí lo que más me gusta de Yom Kippur es cómo invita a la relación, no solamente del judío con Dios, pero del judío con el otro, porque tienes que pedir perdón, pero necesitas que te perdone no Dios, sino la persona a la que has ofendido. Entonces creo que es una perspectiva más, digamos, menos religiosa. Creo que es una excelente manera de cohesionar, si quieres, a un pueblo. Para mí tiene un significado, independientemente de eso, muy importante, y es que mi madre me contaba que durante la Segunda Guerra Mundial mi madre tuvieron la suerte de poder escapar de Francia, llegaron a Argentina, no sabían qué pasaba con su familia, y eran judíos que nunca habían respetado Kippur en general, pero era la única manera que tenían de sentirse más cercanos a sus familiares en Europa, que no sabían lo que había pasado con ellos, y entonces Kippur se convertía en ese momento de solidaridad con los hermanos, los primos, los tíos, y así me ha sido transmitido, ¿no? Tiene un componente menos religioso, pero más de cohesión de pueblos. Muy bien, Masa, pues gracias por compartir con nosotros, con todos los oyentes, también estas palabras y este significado que para ti tiene Yom Kippur, que cierra esta edición de Revista de Medio Oriente, para regresar una próxima semana ya. Entonces esperamos con análisis de medios de comunicación, como solemos hacer de costumbre, y nada, con la idea y el propósito de traer nuevos asuntos aquí a Radio Sefarad a través de tus búsquedas. Así que nada, muchas gracias. Pues gracias a vosotros, Hatima Tova.